de Romanos 7:7. Y quizás hasta sorprende la pregunta de Pablo, ¿verdad? Y la razón es que Pablo viene planteando un argumento desde atrás. Y a alguien se le puede ocurrir la pregunta esta. Por cosas que Pablo viene afirmando, puede llegar a la conclusión de que la ley, como que la ley es el problema. Por eso la pregunta, ¿es la ley pecado? ¿Qué pues diremos? ¿O qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Nunca jamás suceda. Imposible quiere decir esto. No hay forma. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Si usted lee otra versión y quita ese pero, que no debería estar ahí, sino al contrario, el pero es al contrario, porque yo conocí el pecado por medio de la ley. Amén. Al contrario, yo conocí, o sea, la ley no es pecado, todo lo contrario, yo conocí el pecado por medio de la ley. Amén, hermanos. Versículo 12. De manera que la ley a la verdad es que, ¿qué es lo que es la ley? Santidad Jehová, ¿verdad? La ley es santa. Y el mandamiento, santo, justo y bueno. Amén. Versículo 14. Porque sabemos, y si no, entérese, que la ley es ¿qué? Mas yo soy el problema, dice Pablo. Amén. Por eso esa declaración del versículo 14 responde indirectamente a la pregunta del 7, ¿es pecado la ley? No, todo lo contrario, ella me informa, ella me hace consciente, ella me instruye. Amén. ¿Y el problema dónde está entonces? ¿Qué es lo que Pablo está tratando de situar el problema en Romanos 7 en adelante? Situar el problema en el hombre y en el pecado del hombre, no en la ley. ¿Por qué? Bueno, porque la ley es santa. Amén, hermanos. El mandamiento es santo, justo y bueno. Amén. Versículo 14. La ley entonces, ¿qué es? Espiritual. El problema soy yo, que soy terrenal, que soy carnal. ¿Qué necesita un hombre carnal para poder cumplir una ley espiritual? Nacer de nuevo. Entonces un hombre nacido del Espíritu es espíritu y puede guardar la ley que es espiritual. Amén, hermanos. Por eso Cristo en la ley anda como pez en el agua, porque Él no es terrenal, no es de abajo, es de arriba. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Por eso se deleita en la ley de Dios. Por eso todo lo que hizo desde el nacimiento hasta su muerte y su resurrección fue conforme, dice Pablo en 1 Corintios 15, conforme a la Escritura, y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hermanos, la
Romanos capítulo 5, versículo 14. Y necesito que ustedes lean los textos porque obviamente me lo sé de memoria y se lo puedo citar, pero necesito que ustedes lean y se enfrenten a las Escrituras. ¿Qué dice el versículo 14? No obstante, reinó la muerte ¿desde quién? Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Amén, hermanos. Entonces nosotros tenemos que entender que desde el momento en que Adán peca, está establecido que la paga del pecado es la muerte. Y Dios le advirtió a Adán y a Eva que al quebrantar el mandamiento iban a morir. Satanás fue que le prometió que no iban a morir, pero Dios dijo que el hombre iba a morir. Entonces aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que algo sucedió en toda esa época, en toda esa temporada en la humanidad. ¿Y qué pasó? Que la muerte reinó sobre toda la humanidad hasta que llegó Moisés. Cuando Dios salva, miren lo interesante de la forma en que nosotros vemos la vida. Pues nosotros nos asombramos mucho de las 10 plagas. Nos asombramos mucho de cómo Dios abrió el mar y de cómo Dios guió a su pueblo en el desierto. Y cantamos canciones, cánticos y muchas canciones, muchos himnos que recuerdan ese momento. Sin embargo, hasta que Moisés no estuvo en el monte y la mano escribió, la muerte reinaba sobre el mundo. Sí, el Señor hizo muchas cosas terribles y poderosas en Egipto. Y sí, el Señor extendió su brazo sobre el faraón y quebrantó la nación de Israel. Perdón, la nación de Egipto. Y los quebrantó, los desmenuzó. Y cuando estaba en el desierto y Dios quería destruir al pueblo, le dice Moisés, este intercesor a Dios, le dice: acuérdate que tú te hiciste un nombre y ahora sobre toda la tierra se sabe quién eres tú. Y te hiciste un nombre grande y famoso. Y si tú destruyes este pueblo aquí, es de ti que van a hablar mal. Por lo tanto, ten compasión de este pueblo torcido, perverso y loco, por amor a tu nombre. Amén, hermano. Por amor a tu grandeza. Porque hasta ese momento los hombres todos tenían múltiples dioses. Y ellos no sabían ya quién era el Dios de verdad. Y para que no se hable mal de ti, para que no se ensucie tu nombre, ten compasión de este pueblo. Por lo tanto, la obra más poderosa que Dios hace con el pueblo de Israel no es librarlo del faraón, no es librarlo del mar, es darle la ley. Amén, hermanos. Y cuando se introduce la ley, la muerte es quebrantada por el simple hecho de Dios dar a conocer, Dios establecer la ley a través de Moisés. Miles y miles de años, la muerte y por ende el pecado y por ende Satanás detrás, gobernando la muerte, gobernando el mundo, hasta que Dios introduce la ley. Y inmediatamente Dios introduce la ley, comienza a prevalecer la luz en las tinieblas, la vida en medio de la muerte. Amén, hermanos. Y esta ley de Dios, mire cómo, no me voy a ir al Salmo 119, como los novatos. Aleluya. Cuánto amo tu ley. Santo, amén.
Vamos a bregar con un romano ahora, venga. Mire lo que dice el Señor acerca de su palabra, lo que dice Pablo. Y aquí lo vamos a tomar directa e indirectamente. Mire lo que dice Pablo acerca de la ley de Dios, capítulo 2. Versículo 17. He aquí, tú tienes el nombre de quién, el sobrenombre de quién. Romanos 2:17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de quién. Y te apoyas. Y por ende, claro, porque quien se apoya verdaderamente y genuinamente en la ley de Dios puede gloriarse de Dios. El que no conoce la ley, no puede sentir orgullo por Dios. Y si se gloría, es vano. Y no va a tener respaldo. Porque Dios solamente apoya su palabra. Amén, hermanos. Versículo 18. ¿Qué dice? ¿Y conoces qué? Porque quien conoce la ley y quien entiende la ley, conoce su deseo, conoce su voluntad. Y por ende, el trono de los cielos se conecta con la tierra. Porque él conoce el deseo de ese que está allá arriba. Conoce su voluntad. Amén, hermanos. E instruido por la ley, ¿qué? ¿Apruebas qué? Instruidos por la ley, ¿qué haces? Sabes distinguir, sabes el camino correcto, conoces la vida, conoces la muerte, conoces la bendición y conoces la maldición. Y por ende, versículo 19, te constituyes ¿en qué? Y luz. Porque no anda en ceguera quien conoce la ley. No anda en tiniebla y por ende en compañía de Satanás y de la ignorancia quien conoce la ley de Dios. Amén, hermanos. Versículo 20, instructor de qué? Maestro de niños. Y oiga bien esta declaración importantísima. Que tiene en la ley ¿qué? La forma. ¿De qué? Mire la diferencia aquí. Mire la diferencia aquí. ¿Entre qué? La ciencia y la verdad. ¿Por qué? Que tienes la forma. En otras versiones, la esencia. Por eso, evaluamos hoy la ciencia, no importa cuál sea, si no está acorde a lo básico que la palabra de Dios nos enseña, es falsa. No importa quién la diga. Porque tenemos en la ley de Dios, en la palabra de Dios, tenemos que la esencia. No estoy diciendo que todos los temas están explicados en las Escrituras. Pero sí estoy diciendo que todos los temas que están ya explicados en las Escrituras, aparece algo nuevo por ahí que no va acorde, que no parte de ahí y que no tiene su raíz en la verdad revelada. Es falsa ciencia. Y es mentira. Usted está viendo la característica que tú tienes en esta palabra de Dios. Tú tienes que la esencia de la ciencia, del verdadero conocimiento. Y tú tienes en esta ley la verdad. Amén, hermanos. Versículo 1 del capítulo 3. ¿Qué ventaja entonces tiene pues el judío? Pablo hace esa pregunta porque ciertamente todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿sí o no?
Entonces, si él es un pecador y yo soy otro pecador y ambos estamos destituidos de la gracia de Dios, entonces, ¿cuál es la ventaja? ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es la ventaja? Él pecó, sí. Yo pequé, sí. ¿Estamos destituidos de la gloria de Dios? Sí, Señor. Ambos. ¿Sí o no? Ahora la pregunta es, ¿y él tiene alguna ventaja? Si usted está muerto y aquel está muerto, ¿quién está muerto? Los dos no tienen más. Pues déjeme decirle que sí tiene ventaja. ¿Qué ventaja pues tiene el judío? ¿Qué ventaja tiene? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Versículo 2. ¿Qué? ¿Tiene el judío ventaja? Sí, mucho, en todas maneras. ¿Por qué? ¿Por qué? Primero, ciertamente, ¿qué? Por eso, versículo 2, pues qué, versículo 3, pues qué, si alguno de ellos han sido, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. ¿Qué dice Pablo? ¿Sabe lo que le quiero decir con eso? Mira, esa nación, ese pueblo rebelde, contumaz, ese pueblo tiene los oráculos de Dios. Ese pueblo se le confió la palabra, la ley santa de Dios. Y solo por eso, aunque no hayan podido cumplirla, por conocer las Escrituras, por recibir las Escrituras, tienen ventaja y mucha. Porque aquí todo se mide en cuán cerca y conozcas a Dios. Y por eso ellos tienen ventaja. Porque los hijos tuyos que están criados en tu casa y que escuchan constantemente la palabra de Dios y han oído el nombre, amén, y conocen y han recibido testimonio, tienen ventaja por encima de aquel que nunca ha oído. Y están más cerca porque la palabra de Dios, el que posee la palabra tiene ventaja. Porque ella es la esencia de la verdad. Ella es la esencia del conocimiento. Ella es la luz y la guía. Ella es la que traza el camino. Ella es santa. Ella es justa. Ella es espiritual. La ley de Dios. Nosotros sabemos que Dios, por medio de Jesucristo, ha hecho un pacto de gracia y de misericordia con nosotros, ¿sí o no? Ahora, ninguno de nosotros va a recibir misericordia, ninguno de nosotros va a recibir gracia, ninguno de nosotros va a recibir favor de Dios si primero no viene y se humilla y confiesa sus pecados. ¿No es así? ¿No es así, hermanos? Si usted no confiesa sus pecados, si usted no se arrepiente y se aparta de sus pecados, usted no va a ser perdonado. Amén, hermanos. De hecho, el mismo Espíritu Santo, cuando llega a tu vida, te convence de ¿qué? De pecado. Si usted no viene y confiesa sus pecados y se arrepiente de sus pecados, usted no será perdonado. Amén, hermanos. El único problema es que el pecado solo se conoce mediante la ley. Así que el trabajo que el Espíritu Santo va a hacer en el corazón de una persona es llevarlo a la ley.
Es enfrentarlo a la ley para que él conozca. Pues yo no conozco el pecado si la ley no me dijera qué es el pecado. Y para yo confesar el pecado, para yo transferir mi culpa al Cordero, yo necesito entender el pecado. Pero sin la ley yo no puedo conocer el pecado. ¿Qué hace la ley? ¿Qué es la verdad? ¿Qué hace la ley? ¿Qué es la palabra de Dios? Viva. La ley, como un espejo, me muestra mi condición. La ley me hace entender cuál ha sido mi pecado. Y no solo eso. La ley me dice cuál es la sentencia. La ley me dice cuál es la sentencia. ¿Y cuál es la sentencia? Por ejemplo, si una persona roba, la ley determina que eso es pecado porque se quebrantó el mandamiento que Dios estableció de no robarás. Y la persona que roba tiene, si se robó una cosa, tiene que pagar 4 veces la cantidad que se robó. En la Biblia y en el pensamiento de Dios, eso de meter a una gente presa porque robó, eso no está en la Biblia. No me lo metan preso, déjenlo suelto, pónganlo a trabajar para que me pague los 100 pesos que me robó y los 400 que me debe adicional. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios, hermano? Que esta ley de Dios está escrita en el corazón de nosotros, ¿no es así? Y ella da testimonio. ¿No dice la palabra eso? ¿No dice Pablo eso, que la ley está escrita en el corazón? ¿Sabe? Dios me informa a mí que por como me creó, que el que me roba tiene que pagarme 4 veces lo que me robó. Porque eso está escrito en mi corazón, dice la palabra de Dios. Y está escrito luego en la ley de Dios. Por eso la satisfacción de mi alma va a ser cuando el que me robó no lo metan preso, sino que me pague lo que me robó. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué pasa cuando usted toma a la mujer de su prójimo? Toma el hombre de su prójima. ¿Cuál es la sentencia que la Biblia dice que hay que darle a eso? ¿Cuál es la sentencia? La Escritura establece, Dios establece que ese pecado se paga con la muerte. Amén, hermanos. ¿Cuántos hombres aquí han estado casados y han hecho cosas? Mira, no importa lo que digan los hombres, lo que diga tu mujer y lo que diga, la muerte está sobre ti. No importa lo que digan los hombres. Incluso tú dices, yo me arrepentí, yo le pedí perdón al Señor. Te voy a decir, la sentencia sigue sobre ti. Y un día manejando tu carro te sales por el vidrio de adelante, te moriste. ¿Sabes por qué? Porque la muerte está sobre ti. Y no importa los hombres lo que hagan, nadie te va a librar de esa muerte. Porque la pena por cometer adulterio es muerte. David dice, no quiere sacrificio que yo lo daría. Claro, porque el pecado que cometió no se remueve. Esa es la sentencia. Hermano, pero yo vine a Cristo. Pero tú miraste las escrituras. Tú miraste en el espejo de Dios. Tú miraste que lo que hiciste merece la muerte. Tú miraste eso ahí. No todos los pecados son de muerte. Para que no digan, todos somos pecadores. Mentira. Hay pecados que van con muerte. Que se resuelven con muerte. Hay otros pecados que tienen otra solución en las Escrituras, pero los pecados de muerte que la Biblia menciona, esos pecados solo se resuelven con muerte. Por ejemplo, la Escritura dice que si tú maldices a tu padre
y a tu madre, muere irremisiblemente. Incluso, eso lo dijo el Señor Jesucristo. Por si acaso. Si deshonras a tu padre y a tu madre, lo único que hay sobre ti y está sobre ti es la sentencia de muerte. Usted me dirá, hermano, pero yo vine a Cristo y me arrepentí y confesé mis pecados. Te voy a decir por qué está cerrado. Está cerrado porque la palabra confesión en el Nuevo Testamento significa ponerse de acuerdo. ¿Y sabe qué quiere decir esto? Quiere decir que tú no puedes decir, venido del Señor con tu carita muy limpia y decir, Señor, yo te pido perdón porque cometí adulterio. Eso no es confesar. Confesar es esto: Señor, tu palabra dice que yo merezco la muerte por lo que acabo de hacer. Si tú me matas ahora mismo, está bien, porque tu palabra es santa y justa. Cuando tu esposa no te quiere perdonar por lo que hiciste, es porque tú deberías estar muerto. Cuando tu esposo no te quiere perdonar por lo que hiciste, es porque tú debiste morirte. Cuando los hombres allá afuera matan a la mujer y la mujer mata al hombre, ¿sabe lo que están haciendo? Están haciendo lo que le brota del corazón, porque coincidencialmente eso es lo que la Biblia dice. Nosotros jugamos con el pecado. Eso está escrito en el corazón del hombre. Esa es la sentencia que la Biblia, y es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y la iglesia se equivoca. Porque cuando tú y yo venimos y decimos, no, porque eso era antes. Antes. O sea, dame ver si te lo explico. Tú le estás diciendo al pecador digno de muerte, que sobre él está reinando la muerte, Satanás y todos los demonios del infierno gobernando y señoreando sobre su vida. Tú le estás diciendo que hay perdón, cuando la Biblia dice que la sentencia sobre esos pecados es muerte, y al mismo tiempo le dice que si vienes a Cristo, a la cruz. Hipócrita. ¿Por qué Él está en la cruz? ¿Por qué Él está en la cruz? Por tu adulterio. Él está en la cruz por tu adulterio. Yo no te puedo decir a ti que tu adulterio, que tu robo y que todos los pecados que tú y yo hemos cometido no tienen sentencia de muerte, si al mismo tiempo te estoy diciendo que Él murió. ¿Entienden, hermano? ¿Entienden, hermano? Yo no te puedo decir que Dios, que eso era antes, porque si fue antes, entonces el sacrificio de Cristo no vale hoy. Cometiste adulterio. Vamos a perdonarte. Vamos a ir a la Máximo Gómez. Vamos a ir al Cristo Salvador y te vamos a enterrar. En la caja, te vamos a poner la caja y te vamos a enterrar, literal. Porque yo te aseguro que todos los que han cometido adulterio, todos, ninguno tiene la sensación por dentro de que literalmente, número uno, está muerto. Y número dos, lo salvaron de la vida, lo libraron de la muerte. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Que esa es la sentencia. Por eso, si tú robas y te sales con la tuya, porque robaste, dice la Escritura que la maldición está sobre tu casa. Mira, te puedes sacar la loto y tu casa es para atrás, para atrás, para atrás, porque la maldición está sobre tu casa. Si mataste a alguien
y crees que nadie te vio, la maldición reposa. ¿De qué habla tanto el libro de Proverbios? De cómo la maldición está encima de la casa del malvado. De cómo no importa lo que haga, ese no va a morir en su cama. Porque la maldición está sobre él. No solo, ay hermano, yo me refugio en Cristo. Tú no estás en ningún refugio de Cristo, no, hijo del diablo, malicioso, malicioso. ¿Por qué? Porque yo no conozco el pecado, a menos que me enfrente a la ley de Dios. Y cuando yo me enfrento a mi pecado, cuando yo me enfrento a lo que dice las Escrituras y cargo con el peso de ese pecado, entonces yo estoy apto para entregarme, para acercarme confiadamente al Cordero que murió en mi lugar. La ley de Dios no juega. Es espiritual. Es santa, es justa y es buena. Tú sientes que es duro, que no, lo que tú no entiendes y lo que yo no entiendo es la magnitud del pecado, de la rebelión y de la maldad de nosotros. Por eso cuando miramos a la cruz, no vemos. Lo vemos como un acto, sí, de amor. Pero es bueno que tú entiendas que Él está ahí porque yo hice cosas dignas de muerte. Y por eso Él está ahí. Pero eso solamente tú lo puedes entender mirándote en el espejo de la ley de Dios. Mirándote cómo Dios brega con el pecado. Y usted cree que porque usted esté en Cristo y usted pisa en falso, usted se va a librar de la sentencia. ¿No dice la Escritura que todos aquellos que después de haber sido lavados con la sangre, no queda más que expectación de qué? De juicio y de fuego que va a devorar a quién? Y si la ley de Moisés fue firme, ¿cuánto más, dice el autor de Hebreos, creen que le va a suceder a aquel que tome por inmunda la sangre en la que fue lavado? Amén, hermanos. Nosotros, la gente dice, pero hermano, lo que pasa es que ahora en la gracia. Te voy a decir algo, para que lo tenga bien claro. La gracia no puede existir si no hay ley. Porque la gracia es como un indulto. ¿Se acuerdan de los indultos que se dan? Los indultos. ¿Se acuerdan ustedes de los indultos? ¿Cómo puede haber perdón si no hay una ley que se quebrante y una pena y un castigo y después se emita un perdón? ¿Se entendió? Si no hay una ley que se quebrantó, si no hay un mandamiento que se quebrantó y una sentencia y una pena juzgada y condenada, ¿de qué te van a perdonar? ¿Se entiende eso? De lo que se te libra al final en Cristo es de la pena, es de la sentencia. Pero ¿basado en qué está este castigo? ¿Basado en qué está esa sentencia? ¿Basado en qué? En la ley de Dios. En la ley de Dios. Por eso no puede haber perdón si previamente no hay una ofensa, ¿sí o no? Por lo tanto, hay una ley, se quebranta esa ley, viene el castigo y la gracia y el indulto es que ese castigo se le pasó a él. Él asumió el costo por ese pecado quebrantado. Ahora, mediante la ley, una vez al año, Dios estableció en el templo el sacerdote Aarón el cordero para que se pasara una sola vez al año con el cordero y la sangre del cordero
sobre quien se confesó los pecados y se transfirió. ¿Cómo era la confesión de este sacerdote? La confesión era más o menos así. Ponía la mano en la cabeza del cordero y decía: tú nos estableciste que no fuéramos idólatras y nosotros quebrantamos ese mandamiento. Tú estableciste que no robáramos y nosotros hemos robado. Tú estableciste que no adulteráramos y nosotros hemos adulterado. Tú estableciste que no matáramos y nosotros hemos derramado sangre inocente. Tú estableciste que no hiciéramos. Nosotros quebrantamos tus mandamientos. Hemos andado mal y por ende debemos morir. Debemos morir por las acciones que hemos hecho. Él mismo tomaba el cuchillo y cortaba la garganta. ¿De quién? No, de él. Cuando él tomaba el cuchillo y pasaba el cuchillo por la garganta, en realidad ese es un sustituto. Él está diciendo: ese soy yo y merezco ser degollado por lo que hice. Porque sin derramamiento de sangre no se remueve el pecado. El hombre, ahora el sacerdote pasa con la sangre después de haber confesado sus pecados y los del pueblo. Ahora pasa al lugar santísimo. ¿Y sabe qué? Ese acto y ese holocausto cubría al pueblo por un año. ¿Sí o no? ¿Sí o no? El año siguiente, en septiembre, volvía otra vez en septiembre a repetir el mismo sacrificio. ¿Qué usted cree que pasaba durante ese año? ¿Qué usted cree que pasaba durante ese año? No era un llamado a soltar y desaparecerse y hacer lo que... No. Pero el pueblo estaba cubierto mediante ese holocausto por un año. Al año siguiente había que volver a presentarse otra vez. Amén, hermanos. ¿Cómo se llama ese periodo de tiempo en lo que los hombres, a pesar de su pecado, a pesar de su maldad y a pesar de su iniquidad, se podían relacionar con Dios por ese periodo de tiempo de un año? ¿Cómo se llama ese tiempo? La gracia. Hasta que un día llegó el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hasta que llegó el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquel que puede reemplazar lo dañado. ¿Por qué? Porque es un hombre perfecto, Adán el que pecó. Por lo tanto, un hombre perfecto se necesitaba para que pudiera llenar las expectativas de la ley. Y ahora nosotros pasamos cargados totalmente del conocimiento que trae la ley santa, justa y buena de Dios. Pasamos donde Él y le decimos: nosotros merecemos morir porque hicimos esto, esto y esto. No es confesar pecado, no es Señor te pido perdón porque somos pecadores, es un disparate. Es saber con precisión qué fue lo que hice y ver en las Escrituras cuál es la pena que tiene eso que hice. Y luego, al ver mi realidad y mi condenación, pasar al Cordero de Dios y ponerme de acuerdo y decirle: Señor, gracias a ti, a tu muerte, a que tú cubriste, resolviste mi problema, yo puedo entrar a tu presencia y vivir contigo.
Pero oiga bien, hermanos. Si usted cree que porque ya usted está en la gracia y la ley, en la gracia, Dios se ha olvidado de su ley que es santa, espiritual, justa y buena, que Dios no tiene por qué quitar la ley, porque en ese caso, ¿a quién hay que quitar el pecador? No. Porque la ley es santa, justa, buena. A quien hay que, el problema no es la ley, el problema es el hombre. Pero mire lo que promete el Señor en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10. ¿Están ahí? Hebreos 10, 16. Este es el pacto. Este es el contrato que voy a hacer con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré ¿qué? Y en sus mentes ¿qué? Ahora Dios va a tomar esa ley que Él escribió en las tablas y la va a poner en tu corazón. Porque la ley es espiritual. La ley es santa, justa, buena. Y el objetivo de la gracia, ¿cuál es? Llevarte a un estado de bondad, de justicia, de santidad. Dios utiliza como instrumento su palabra para producir ese resultado. ¿No dice la Escritura? Ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. No es diferente a lo que Pablo dice aquí en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, hablando de cómo la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado, ¿qué? Fíjate cómo dice, este es el pacto que voy a hacer con ellos. Voy a escribir mis leyes en su corazón y la voy a establecer en su mente. ¿Y qué va a hacer el Señor? A restaurar ¿qué? Como fue todo al principio. ¿Por qué? Porque la ley está escrita ¿dónde? En el corazón del hombre. ¿No dice ya Romanos capítulo 2? Ahora Dios va a volver a escribir la ley, va a volver a activar la conciencia y hacer que la conciencia funcione. Ese es el pacto. ¿Y cómo lo va a hacer el Señor? Oh, lo va a hacer porque el Espíritu de la palabra, que inspira la palabra, que mueve a los profetas del Antiguo Testamento y que movió a Moisés a registrar su palabra, ahora habita dentro de ti. Y está escribiendo mediante quebrantamiento, sufrimiento, disciplina y la correa, la palabra suya en tu mente y en mi corazón. Pero siempre fue por la palabra, siempre fue por la ley. La sentencia es por la ley, el conocimiento del pecado es por la ley, la confesión de los pecados es conforme a la ley. El perdón de mis pecados es conforme a la ley. Por eso, porque no estamos bajo esa ley, vamos a pecar en ninguna manera. Porque como quiera, si nos ponemos a inventar, vamos a tener problemas con Dios. Porque vamos a ser tratados por esa ley. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Con esto termino. ¿Qué sucede, hermanos?
Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado ¿qué? ¿Qué? ¿Tú estás viendo el testimonio? ¿Dónde está? ¿Dónde está el testimonio? ¿Dónde está el testimonio? Entonces, ¿la gracia contradice la ley? No, sino que por medio de la gracia, dice Pablo, validamos la ley, confirmamos la ley. Porque el objetivo de esta gracia es santificar, es purificar el corazón del creyente, ¿sí o no? Es limpiar del pecado al hombre, ¿sí o no? Pues es el mismo propósito que tiene la ley. Por lo tanto, van afines los dos. Ahora, sin la comprensión de la ley, de la voluntad, de cómo Dios brega y trata con el pecado, la gracia pierde el sentido. Porque usted comienza a ver la multitud, la inmensidad de la ira y el enojo del cual Jesucristo te libró al ponerse Él en el lugar de nosotros. La gracia solo se puede saborear dentro del contexto de esta ley inquebrantable. Por eso quien conoce la ley de Dios y sabe que esa es su voluntad y que esa es la forma en la que Él tiene de bregar con el pecado, pecado en el que nosotros nos deleitamos, pecados que a Él le provoca enojo e ira y es un desafío. Por eso al conocer la ley entendemos perfectamente la necesidad de que alguien venga y se coloque entre nosotros y el enojo justo de Dios. Porque para nosotros el pecado es un deleite. Para nosotros el pecado es cosa fácil y sencilla, pero no para la ley de Dios. No para la voluntad de Dios. Por eso ahora, nosotros, cuando portamos la sangre del Cordero, cuando nos acercamos al trono de la gracia y de la misericordia en los lugares celestiales, por medio de Jesucristo, no nos queda otra cosa que tener que doblegarnos, dar alabanza y gratitud, porque solo Él podía haber logrado eso. Solo Él pudo librarnos de la muerte. Solo Él pudo librarnos de la sentencia y el castigo. Y nosotros estamos muertos con Él, pues ya no vivimos nosotros, sino Cristo en nosotros. Dios nos perdonó todos los quebrantamientos de todos sus mandamientos, en especial aquellos que ameritaban nuestra muerte. Y por esa razón hay muchos creyentes que han muerto, hay muchos creyentes que están enfermos y hay muchos creyentes que están débiles. ¿No lo dice así Pablo? Porque creen que la santidad, la seriedad del pecado dejó de ser un tema prioritario al momento en que están en Cristo. Sin embargo, nos dice 1 Corintios capítulo 11,
que somos juzgados por el Señor para no ser condenados con. Y yo le pregunto, ¿acaso nuestros pecados no fueron todos perdonados? ¿Y basado en qué Dios nos está juzgando en Cristo y nos está disciplinando y golpeando? ¿Basado en qué? ¿Basado en qué? No dice la Escritura, hijo mío, no menosprecie qué. Porque el Señor al que ama y azota. ¿Usted cree que Dios está dando azotes porque sí? ¿Usted cree que Dios está disciplinando porque sí? ¿Usted cree que Dios está quebrantando y afligiendo nuestras vidas porque sí? No, lo está haciendo basado en su palabra, basado en sus mandamientos, basado en los pecados que nosotros cometemos, porque aunque no vayamos al infierno y no vayamos a morir por nuestros pecados, eso se lo reserva a Dios. Pero sí vas a mirar el rostro del fuego consumidor y te va a tratar y te va a agarrar y te va a chocar con las paredes y te va a estrellar con el piso y te va a quebrantar y te va a dejar sin ni uno. Sí, porque dice la Escritura, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y después le dice, arrepentido, hijo de los hombres. Porque ¿sabes cuál es la diferencia entre el pacto que Dios juró a David, que es la gracia, y el pacto que Dios le estableció a Saúl? Que cuando Saúl pecó, Dios lo abandonó. Pero dice Dios al pacto que iba a hacer a través de David, dice, cuando ellos me fallen, los voy a corregir, los voy a quebrantar, los voy a doblegar, los voy a humillar. Pero no va a faltar mi misericordia. Pero no va a faltar mi gracia. No voy a ser como con Saúl, que lo abandoné. No, pero vas a llevar las marcas de la correa de Dios. Porque como Dios bregaba con el pecado en el Antiguo Testamento y bregó en Cristo, Nuevo Testamento, pues ahora Dios, ya tú eres hijo, tú eres perdonado, pero ahora Dios ¿sabe, hermano? ¿Por qué tantas pruebas? ¿Por qué tantas aflicciones? ¿Por qué Dios nos quebranta? ¿Por qué Dios nos humilla? ¿No te has puesto a preguntar por qué? Si Job solamente una vez pasó por una situación. ¿Por qué entre tú y yo todos los días hay un tema? Hay un quebrantamiento. No nos pasa un año tranquilo, sin una prueba, sin un problema. ¿Sabe por qué pasa eso, hermano? Claro, pocas han venido. Porque el problema es que nosotros pensamos que ese Dios celoso, nosotros pensamos que ese Dios que te ve constantemente dando elogios a hombres, a mujeres, admirando personas, diciendo a esa gente un montón de disparates, pero no te asombras ante su palabra, no ves la sabiduría de su consejo, no ves la sabiduría de su instrucción. Te has pasado en el trabajo, en el matrimonio, en tu vida entera, llevándote de una serie de estúpidos consejos. ¿Dónde están los resultados? ¿Dónde están los resultados? ¿Usted cree que Dios no es celoso? Ay, sí, yo estaba escuchando a la conferencista tal, que me dio tal consejo, muy bueno el consejo. ¿Y de qué te sirvió? De nada. Cállate la boca. Ando disparate, que Dios es celoso. ¿Por qué? Porque tú no te llevaste del mismo consejo que el Señor te dio que hicieran eso.
Y hay gente que quiere que su matrimonio funcione, que quiere que su trabajo funcione. Y se pasa en la vida con la rodilla pelada orando por un matrimonio que va a fracasar. Porque vas con tu carita muy linda a presentarte delante de tu Dios, a rogarle con tus lágrimas de cocodrilo. Y el Señor te dice, ¿y por qué no obedeces mi palabra? ¿Crees que voy a apoyar las estupideces que este mundo dice? ¿No dice la Escritura que no te amoldes a este pensamiento de este mundo? ¿Cómo tú quieres tener respaldo de Dios en tu trabajo si tú quieres hacer lo que dice el sistema laboral dominicano? Si tú quieres hacer lo que dice tu familia sobre el trabajo y no vas a observar qué dice el Señor sobre el trabajo. ¿Quién te dio a ti la libertad de pensar del trabajo como tú quieras? Pues está bien, piensa como tú quieras, pero no busques la bendición de Dios, porque la bendición de Dios solamente viene cuando tú observas los mandamientos de Dios. Y le voy a decir algo para que le quede bien claro, hermano. A mí no me importa lo que usted haga con lo que yo le voy a decir. Pero sobre usted sea la sentencia. Si una semana tiene 7 días y la Biblia establece que usted tiene que trabajar 6 días, ¿cuántos días libres le quedan a usted? A mí no me importa lo que usted piense. Yo le estoy diciendo lo que dice la Escritura. ¿Cuántos días la Biblia dice que le quedan a usted? ¿Cuántos días de 30 días que tiene un mes hay que trabajar entonces? ¿No sabe sumar ahora? 26 días. ¿Y de un año cuántos días hay que trabajar? ¿Cuántos son? ¿No hay una calculadora por ahí? ¿Por qué es que usted dice y decimos nosotros que la vida tiene que ser más que el trabajo? Si de 7 días hay que trabajar 6. No sé si usted está entendiendo el disparate que usted siente y el disparate que usted está hablando. ¿Por qué usted dice eso? Si usted no puede trabajar 3 días, gloria a Dios. Pero no se equivoque, que Dios piensa del trabajo. Dios te hizo a ti, a mí, ¿sabes para qué? Para que trabajemos, se acabó. Eso fue lo que hizo Dios. Porque tú estás en un sistema que te vende el trabajo como un castigo y como un problema. Pero Dios lo ve como un favor que te hace, como una bendición, como un regalo. Ahí no dicen amén. Le hice los cálculos. ¿Sabe cuál es la razón por la que usted y yo tenemos que trabajar 6 días? ¿Cuál es la razón? Porque el Señor trabajó 6 días. Eso es lo que dice la palabra. Como yo soy santo, imítenme. Y vuelvo y le repito, hermano. Vuelvo y le repito. El problema es que la mujer fue dada como una ayuda. ¿No dice eso la Escritura? Y por lo tanto los hijos son dados ¿cómo? ¿Como resultado de qué? De ese matrimonio. Para que se sumen como ayuda, ¿sí o no? Aquí hay hermano que después de las 12 ya no le entra nada. Voy a cerrar. El punto es, el último punto que le quiero decir es, cuando Dios crea al hombre y la mujer y por ende a los hijos, antes de crearlo a ellos, Dios tenía un propósito, tenía un trabajo que realizar, ¿sí o no? ¿Sabe lo que dicen ustedes en sus casas ya, escondidos en su casita ya? ¿Sabe lo que ustedes dicen ahí? Yo le voy a hacer una pregunta filosófica. ¿Qué es más importante? ¿El soldado o la misión?
¿Qué es más importante, el soldado o la misión? Alguien me dirá, pero sin soldado no hay misión. Amén. Pero si el soldado preserva su vida, se acabó la misión. ¿O no? Mira el lío que hay. Por lo tanto, el objetivo, el entrenamiento, el propósito de un soldado es que preserve su vida. Pero por sobre todo, que termine la misión. Amén, hermanos. Amén, hermano. Dios te hizo a ti y a tu mujer para que sean dos esclavos del trabajo. Por eso el matrimonio no es más importante que ni la familia es más importante que el trabajo. Porque la misión es más importante que el soldado. Así que deje de estorbar al otro. Que Dios nos hizo a nosotros para el trabajo. No hay otra. Eso es lo que hay. Allá afuera hay tantas ofertas, tantos risoles, tanto disparate, tantas cosas todos los días, un bombardeo constante, y nosotros estamos ya habituados a que la única cosa en la que se produce deleite y placer en nuestra vida es si nos estamos dando un trago, si nos estamos comiendo una comida en un restaurante por ahí. De manera que al que Dios le aprieta la llave y dura 2 años, 3 años sin poder hacer nada, vive completamente infeliz porque no puede hacer eso. Déjame decirte una cosa. Si Dios te lo dio, que San Pedro te lo bendiga. Pero Dios te hizo a ti para que hicieras un trabajo. Y te dio una mujer para que te ayude a cumplir esa meta. Y te dio hijos para que se sumen al trabajo. Ey, tú sabes que papi está el día entero trabajando y no para en la casa. Claro, hijo del diablo, eso es lo que él tiene que hacer. ¿Por qué tú no lo llamas en conferencia para que hable con él? Y no lo estorbes. Porque total, esa bandida y ese bandido son los primeros que te van a sacar las uñas mañana cuando no haya con qué resolver sus problemas. Porque todo, tanto el hombre como la mujer, como los hijos, como la iglesia, como el trabajo, todo el mundo está jalando para su propio lado. Pero Dios no nos hizo a nosotros para nosotros ser el centro, Dios nos hizo a nosotros para cumplir una misión. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Y esa misión no es estar metido en la iglesia 6 días. Ay, me desvié del tema. Porque estaba hablando de la ley, ¿verdad? Y de los mandamientos que son santos, justos. Ese es el 4º mandamiento. Es raro que a ti te choque, y eso que tú eres santo, que te choque el mandamiento, 4º mandamiento, que te choque, si eso es lo que dice la palabra. Dios te hizo para que fueras así quería que te lo diga. Dios te hizo para que seas un esclavo del trabajo. Y no se lleve de la mujer, no se lleve de los hijos, trabaje como un loco. Tú eres esclavo del trabajo. ¿Que tú eres esclavo de qué? Tira del diablo. A ti no te mandaron a vacacionar, a ti no te mandaron a tomar vacaciones ni días libres, no te mandaron a eso. Los días libres y las vacaciones se toman para reponer fuerza y seguir adelante, no como tú lo ves, con esa mente torcida. No es lo mismo que tenga que pararme porque tengo que pararme, a que tenga que moverme porque tengo que moverme. ¿Se entiende? Sí, hermano, somos esclavos. Dios nos hizo para el trabajo. Así Dios nos hizo. Y todo trabajador es digno de ¿qué? Por eso quien juega con tu salario está jugando con tu vida. No lo tome a chelcha. Ora por juicio. El que no te paga tu mensualidad, ora por juicio que se lo lleve el diablo. Así mismo. Ore
que Satanás utiliza el trabajo y el resultado de tu trabajo para atarte, para oprimirte. Por eso es que usted ve muchos hermanos que llegan los domingos con la cara malhumorados porque no le ha ido bien. Y son sabios porque piden oración. Y tienen que pedirlo. Tienen que pedirlo. Pero pida sabiduría más para que enderece su camino y comience a vivir conforme a la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Para que usted no permita un principado de whisky de vino en su vida. De perfume y de ropa. ¿Qué dice la Escritura que trae eso? Ahora no saben. ¡Pobreza! Y entonces, ¿qué vamos a gastar el dinero? ¿Y qué vamos a hacer con el dinero? ¿Y quién le dijo a usted que usted es dueño de su vida, de su tiempo y de los recursos que usted produce? Hay una ley que dice cómo invertir el dinero que se gana. ¿No dice la Biblia eso? ¿Usted quiere que le demuestre cómo la Biblia lo dice? 10º mandamiento, no codiciarás. ¿Se acuerdan que lo vimos esta mañana? Primera cosa que dice que no codicie, ¿qué es? ¿Qué dice? La casa. La casa. Los cuartos que usted se gana, inviértelo en tierra y en casa. Porque eso que te está diciendo, lo que tiene valor para el prójimo y por ende para la sociedad y por ende para el entorno. ¿No te acuerdas en estos fines de semana que tú no tienes un peso y que tienes un hoyo en el bolsillo y te duele el estómago y estás aburrido en tu casa y estás harto de ver televisión y no hayas qué hacer con tu vida y te vas para el parque a caminar, a correr? ¿O no te acuerdas cuando tú estabas en el risol, cuando tú estabas comiendo pizza? ¿Ves lo que sucede? Que las hambres presentes, el hambre de hoy, no se quita con los buenos recuerdos del pasado. Y todos esos viejos que están en olla en la iglesia, tú sabes los que bailaron con Fefita, tú sabes los que bailaron con el Torito, tú sabes los que rumbearon y hoy tienen una olla del diablo arriba. ¿Y dónde está tu fiesta? Cuando tú ibas al Yesé, cuando tú te tirabas al Napolitano, dime, tú que andabas en el Barceló, dime, en el Lina. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Dónde está? ¿Y qué hubiese pasado si tú hubiese comprado varios apartamentos atrás? Par de solares por ahí. ¿Qué hubiese pasado contigo? ¿Qué hubiese pasado si tú hubiese invertido todo ese dinero con el que gozaste? Dice, no, pero eso es lo que uno se lleva. Sí, pero no te va. Y eso es lo que uno se lleva. Pero vete. No es lo que te lleva. Vete. Que no te va, que uno es lo que uno se lleva. Pero te va a meter 90 años. Va a competir con Doña Dora ahí. Y cuento. Y todos los días hay uno con un rumor ahí que dice, aquí no hay viejo. No hay, y todos los días, cuando te levantas por la mañana, que te duele la cadera, la rodilla. Sí, y que te gusta la gozadera. Y cuando tú ibas por el Bronx en un carro, por allá en Nueva York. Y ahora, tragándote un cable. Dice la Escritura que la hormiga trabaja sabiendo que viene un invierno. Trabaja en el verano el doble porque viene un día donde no va a haber fuerza. Amén, hermano. Y nosotros, tú nos ves la cara afligido porque no tenemos dinero. Pero cuando nos entre esa brisa, ahí se nos va la aflicción. Y en 2 días no hay un peso. Es que tú no aprendiste, hay que apretarte más. ¿Y qué tú crees? Que Dios te va a... Que Dios, no, el de la Biblia aprieta, ahorca y... Agarramos el trabajo, le damos el uso que queremos. Vivimos nuestras experiencias, nos sentimos bien y pensando que Dios, mire, el mismo Dios que le dijo a José, agárrate que vienen 7 años.
de vaca flaca. Agárrate. Ese mismo Dios podía mandar una lluvia y resolver, pero Él había decretado 7 años. En economía hay algo que se llama ciclo económico. ¿Sabe lo que es un ciclo económico? Es que de tiempo en tiempo, cada 7 años, de 7 a 10 años, se repiten las crisis en el mundo entero. Amén, hermano. El dólar va a terminar en 70 pesos de aquí a junio. Y nosotros queremos seguir lineal, como que nada está pasando. Use los recursos con prudencia que Dios le pone en la mano. Porque vas a clamar y no va a haber quien te responda. Por cuanto dice la Biblia, llamé y no me quisiste oír. Dios le bendiga y Dios le guarde.